llegó cuando se enteró de que su oponente, además, estaba enamorado de su mujer. Entre tanto, el rey Uther se enfermó de amor. Decayó, pero no sabía, sus cortesanos no sabían qué era lo que le ocurría al rey, porque se sumió en una apatía, en una melancolía de la que no quería salir. Ya no tenía ese espíritu guerrero, había abandonado los asuntos del Estado, hasta que Uther mandó a llamar al mago Merlín para que él le diagnosticara su enfermedad y cómo podía curarse. Pues Merlín llegó y dijo: maestro, usted lo que está es enfermo de amor, tiene mal de amor. Y dijo: yo le puedo ayudar, yo le traigo solución, pero hay una sola condición, y es que el producto de este amor, van a ser un hijo, pero el producto de este amor me lo tiene que entregar a mí y yo lo educo. En aras de ese amor, Uther aceptó la propuesta y entonces, ayudado por Merlín, atacó a su oponente, y en una batalla en la que se enfrentaron, pues resulta que Uther mató al duque de Cornwall, y mediante los artificios de Merlín, al poco tiempo la viuda, o sea, el esposa del rey, aceptó los requerimientos amorosos de Uther y se casó con él. Nació el heredero. Uther cumplió el pacto, le entregó al bebé al mago Merlín, y este a su vez se lo encomendó a Silector, un noble de la corte que no tenía conocimiento de que era de sangre real, y lo bautizaron con el nombre de Arturo. Cuando Arturo ya había crecido un poco, Uther murió. El reino entonces se sumió en un caos, en una anarquía que prácticamente devastó todo el reino, hasta que un buen día Merlín, ya el muchachito estaba crecido, se reunió con el arzobispo de Canterbury, o de Canterbury mejor, y le dijo a los nobles de la corte que mediante una señal que provendría del cielo aparecería el sucesor legítimo de Uther. Para el efecto, se las ingenió para acomodar en un cementerio próximo a la iglesia del pueblo una espada encajada en una piedra. En la hoja de la espada estaba escrito: quien pueda desencajarme de esta piedra será rey de toda Bretaña por derecho de nacimiento. Entonces todos los nobles intentaron sin resultado sacar la espada de esa piedra, y no pudieron. Pasó el tiempo y todo el que pasaba por allí intentaba sacar la espada y absolutamente nada ocurría. Entonces, cuando ya Arturo contaba 15 años, salió con su padre putativo, o sea, Sir Hector, y su hermanastro Sir Kay, a unos juegos, a una competencia, pues, en las que se enfrentaban los nobles. Y cuando llegaron al sitio de la competencia, Sir Kay, el hijo de Héctor, el hijo biológico pues de Sir Héctor, se dio cuenta de que no tenía su espada, y entonces le pidió a su hermanastro que se la fuera a buscar a su casa. Pues Arturo se fue a traerle la espada, y entonces encontró que no había quien le abriera la puerta, y recordó la espada en el cementerio y se fue hasta allá. Sin ninguna dificultad, al tomar la espada por la empuñadura, la sacó con total facilidad y corriendo se la llevó a Sir Kay. Cuando este se dio cuenta que era la espada del cementerio, la que él también había tratado de sacar, llamó a su padre y se la mostró. Este se quedó estupefacto, Sir Hector, y llevó a sus dos hijos, en este caso pues a Sir Kay, su hijo biológico, y a su hijo putativo Arturo, los llevó hasta el cementerio y volvió a acomodar la espada en donde estaba, en la hendidura donde estaba metida, y le dijo a Arturo que la sacara. Y Arturo lo hizo sin ninguna dificultad, y le pidió a su hijo Sir Kay que la sacara, y este no pudo. Entonces volvió a acomodar la espada. Después de que Arturo la sacó, la volvió a acomodar. Entonces Sir Kay trató de sacarla, no pudo. Volvieron y la metieron, y Arturo sí la sacó. Entonces, al ver esto, se fue donde el obispo de Canterbury y le contó pues lo que había ocurrido, e inmediatamente convocaron a todos los nobles del reino, los llevaron allí, la espada estaba empotrada. El arzobispo les pidió a todos que intentaran sacar la espada, y ninguno pudo, y cuando llegó Arturo, al que dejó de último, sacó fácilmente la espada de la piedra. Todos se postraron ante él, y con la bendición del arzobispo de Canterbury se le declaró como rey de Gran Bretaña. El muchacho, ya en su condición de rey, empezó a mostrar su sabiduría al tomar decisiones muy atinadas en torno al destino de su reino, y en poco tiempo no solamente se ganó el respeto, sino la admiración de todos, incluidos Sir Hector y su hermanastro Sir Kay. Y un día cualquiera salió de casa cuando en el bosque vio que unos individuos estaban golpeando a un viejito. Inmediatamente este sacó la espada y se fue contra los bandidos, y estos huyeron. Pero resulta que ese viejito no era otro que el mago del gran Merlín. Pues Arturo Ese viejito. las gracias antes. Merlín le dijo: no, es que me quiero dar las gracias es usted. ¿Y por qué? Él, aunque Merlín era el que lo había llevado donde Sir Hector y era el que había hecho todo esto, el muchacho, el adolescente, no lo conocía. Si vamos caminando, que enseguida le cuento por qué. Cuando llegaron a una encrucijada, se encontraron a un apuesto caballero que, enfundado en su
dejaba a nadie si primero no peleaban con él y tenían que vencerlo. El muchacho Arturo, con el ímpetu que es característico de la juventud, dijo, no, aquí, venga a ver. Naturalmente que no era más fuerte, pero con la ayuda de Merlín, porque en un momento dado del combate se dio un trance de muerte, y Merlín lo salvó y le ayudó a ganarle. Y naturalmente que esta victoria sobre el caballero que se llamaba Pellinor, y que posteriormente fue el padre de Percival, la noticia de esta victoria engrandeció mucho más la imagen de Arturo, y ya parece que era aparentemente el rival más conspicuo que él tenía, pues al vencerlo, evidentemente, le confería a él el derecho de ser el más grande del reino, aparte de que ya era el rey. Cuando estaban en la refriega, resulta que a Arturo se le cayó la espada y se le perdió, y él muy preocupado le dijo a Merlín que qué hacía, que no se preocupe por esa espada, que yo le tengo una mejor, y se lo llevó junto a un lago, y de pronto vio en la mitad del lago un brazo que emergía del agua con una espada en alto. Y entonces le dijo, vaya donde ese brazo, y ese brazo le entrega la espada. Y pero ¿cómo hago para llegar allá? En esas venía una dama en una barca. Y entonces Merlín le dijo, dígale a ella que lo lleve a donde está el brazo. Entonces le dijo, yo le presto la barca, yo no voy, pero le presto la barca. Eso sí, una vez que obtenga lo que usted está esperando, yo le voy a reclamar a usted la retribución de ese favor. Y listo, vale. Le prestó la barca. Cuando llegó donde estaba el brazo, mansamente le fue cediendo la espada a Arturo. Y al mirarla, vio que en una parte de la hoja decía tómame, y al otro lado decía arrójame lejos. Y en otro lado decía Excalibur. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Entonces su regreso fue mucho más celebrado por el solo hecho de que no solamente había vencido a Pellinor, sino que además había perdido a Excalibur, que era una mítica espada que se había perdido desde tiempos inmemoriales, y que de acuerdo con la tradición quien la poseyera sería el más grande de todos los reyes. Además tenía una característica, y era que cuando alguien cogía esa espada, no era capaz de levantarla, ni entre muchos hombres. Mientras que la tomaba Arturo y dócilmente ella se dejaba levantar. Pues al regresar entonces, legitimado por todas estas cosas, Arturo se convirtió en el líder indiscutible de la Gran Bretaña y rey por derecho propio. Algunos cuestionaban el hecho de que aparentemente él no tenía sangre real porque todos asumían que él era hijo de Silecto, pero Merlín el mago les aclaró que él era hijo de Uther y de Ingrid. Entonces ya no hubo más problemas. Pues bien, pasó el tiempo pacífico del país, todo lo que se quiera, y cuando ya estaba en edad de casarse, llamó a Merlín y le comentó que quería una mujer para su vida y que se había quedado prendado de la hija de un rey, del rey de Cameliard, que aquí empiezan a aparecer esos nombres que se asocian regularmente con Arturo. Camelot, este era Cameliard. Se enamoró de ella y entonces le pidió a Merlín que fuera como embajador para pedirle la mano al rey de Cameliard, y ni corto ni perezoso, con el prestigio que ya tenía el muchacho, aceptó entregarle a su hija y se la envió. Cuando estaban llegando entonces Arturo, le dieron cuenta que ya se acercaba Ginebra, que se llamaba la muchacha, la princesa. Mandó a uno de sus caballeros, a su más cercano colaborador y en el que más se que era Sir Lancelot, y fue a recibir a Ginebra. Pero cuando se vieron, cuenta la leyenda que ambos se enamoraron de ella y Ginebra de él. Sin embargo, sabiendo que era ya la futura reina, la esposa de su amo, Sir Lance simplemente la llevó y se alejó un poco, y ella también. Con la muchacha, aparte de la dote, el rey Legradance le había enviado un regalo que fue el que marcó a la corte del rey Arturo la famosa tabla redonda. Hoy la conocemos como la mesa redonda. La tabla redonda era una pieza de madera completa, no tenía no habían sido pegadas las tablas, sino que era una pieza completa. Y alrededor de ella se podían sentar cómodamente 150 personas. Ah, y otra vez pasó lo mismo. Y la colocaron en el gran salón que para el efecto mandó a construir Arturo. Y decidió que allí, pues obviamente se sentarían sus consejeros, los mejores de su reino, y que para sentarse allí tendrían que ser lo suficientemente dignos, honestos, leales y fieles. Y ese requerimiento era algo que no se podía discutir, era la primera condición. Además, naturalmente siempre Merlín de por medio, como para darle ese sello. Merlín dijo, no, quienes se vayan a sentar aquí tendrán que ser elegidos por Dios. Por el perro lirio. Mesa, Fueron elegidos por el perro lirio. Alrededor de la mesa, y de pronto va descendiendo un rayo, y ese rayo iluminó toda la mesa, y a la par, en ese momento, cada uno de los caballeros Merlín les dijo, jura infidelidad al rey.
arrodillando ante el rey, y en el momento en que se arrodillaban, en uno de los puestos aparecía el nombre de ese caballero, si era lo suficientemente, si tenía los méritos para formar parte de esta mesa redonda. Entonces se fueron acomodando todos, Percival, Sir Lancelot y todos los demás se fueron acomodando. Pero resulta que después de la provincia, al finalizar quedaron 3 asientos, y esos quedaron vacíos. Le preguntaron a Merlín de qué se trataba. Porque en el respaldo de cada silla aparecía, en el momento en que se arrodillaban ante el rey, aparecía impreso el nombre de aquel caballero que había de ocupar esa silla, y que era la silla que estaba reservada y nadie más se podía sentar en esa silla, ninguno de los caballeros podía cambiar de puesto. Pero quedaban 3 sillas, 2 a la derecha del rey y una a la izquierda. Resulta que 2 de ellas estaban para los 2 mejores caballeros de cada año. Cuando terminara el año, y los 2 caballeros de nacimientos, obviamente por esas 2 sillas que estaban soluciones, no tenían el nombre grabado en la espalda. Y la otra silla estaba destinada para el hombre más digno del mundo, el hombre más puro. Era el único que podía sentarse allí. Pues en efecto, en los años siguientes, todos aquellos que eran elegidos como los mejores se sentaban allí sin ningún problema, pero siempre permanecía aquella otra silla sola. Además, porque existía la tajante prohibición de sentarse allí so pena de morir. De acuerdo con lo que decía Merlín, quien se sentara allí y no fuera el más digno del mundo, moriría en el acto. Esa silla permaneció vacía durante muchísimos años. Pero en estas y las otras, Sir Lancelot resulta que se enamoró de Elaine, la hija del caballero Pelin, que también era parte de esa tabla redonda. Y de esos amores nació un hijo que, con el transcurso del tiempo, empezó a perfilarse como un hombre muy limpio, muy honesto, muy hábil con las armas, justo, sensato, a pesar de que era apenas un niño. Y cuando ya él contaba 15 años, le pidió a su padre, a Sir Lancelot, que si podía estar en el salón. Y Sir Lancelot le dijo que sí. Cuando él entró al salón, se iluminó la silla, que siempre estuvo vacía, y apareció un letrero en el aire que decía: este asiento ha de ser ocupado. Pues resulta que Sir, el hijo de Lancelot, que se llamaba Sir Galahad, recibió permiso para sentarse. Cuando él llegó a donde estaba la silla, impreso en el respaldo de la silla, apareció el nombre de Sir Galahad. Esto, lógicamente, que deslumbró no solamente al rey, sino también a todos los demás componentes de la mesa redonda. Y desde ese momento ese muchacho entró a formar parte de ese grupo exclusivo y empezó a destacarse también como uno de los más valientes, y también de los más sensatos, mesurados y prudentes. Se ganó el afecto del rey y lógicamente que Sir Lancelot estaba inmensamente orgulloso de su hijo. Así las cosas. Para terminar de hacer la prueba, resulta que apareció otra espada que estaba también clavada en una piedra. Y entonces el rey Arturo, para entonces ya Merlín no estaba, pero él había dejado expresamente dicho que en la segunda parte de la prueba, para saber si realmente quien debía ocupar esa silla, el candidato presentado, fuera el más puro, debía completar la prueba sacando la espada de la piedra. Y bueno, fueron todos y nadie la pudo. Y Sir Galahad sacó la piedra también como si la espada, como si estuviera sacando un cuchillo de un bloque de mantequilla caliente, así con esa suavidad. Entonces ya por derecho propio quedó con ese asiento. Y aparece este personaje, Sir Galahad, ya en otras leyendas que tienen que ver con el Santo Grial. Pues Etienne de Torroch, que fue quien escribió, pero ya de manera tardía, la primera historia sobre el Santo Grial, habla de Sir Galahad como el hombre más puro y el único que pudo ver. Es decir, algunos pudieron ver el Santo Grial, que era supuestamente el cáliz con el que se depositó la sangre de Jesús una vez que murió. Y ese es la historia de esa sangre. Y dice también la leyenda que se llevó la lanza impregnada de la sangre de Jesús. Y que muchos vieron lo que podía ser como algo que tenía forma de cáliz. Solamente les fue permitido Sir Galahad el poder ver el Santo Grial y el fondo del Santo Grial, pero no estaba todavía preparado para eso. Pasó el tiempo y cada día se destacaba más Sir Galahad, el Lancelot, y el rey Arturo estaban inmensamente orgullosos de este muchacho. Y cuentan que en alguna oportunidad en la que estaban reunidos, todos, incluido Galahad, estaba junto al rey en el asiento de la derecha del rey, descendió un rayo y en el haz de luz suavemente también bajó lo que evidentemente parecía un cáliz, pero estaba tapado, y se escuchó una voz que la aparición estaba reservada a Sir Galahad, ni siquiera para el rey Arturo. Pues bueno, terminó la aparición y uno de los caballeros, Sir Galahad,
Gawain, bueno, después de que desapareció, ir a buscar el santo grial, así sea lo último que haga, y si en ello me llevo la vida, me la llevaré. A él lo siguieron los demás, y el rey Arturo estaba muy triste porque se le estaba desbaratando en esa redonda, porque se dispersaban por todo el mundo los caballeros con el fin de buscar el santo grial. Entre ellos se fueron Sir Galahad por un lado, Sir Percival y Sir Bors, que eran tres de los más destacados también de los caballeros de la mesa redonda, cada uno por su lado. Y después de mucho tiempo de estar vagando todos en busca pues, del santo grial y el rey Arturo solo, prácticamente eran solo muy pocos los que se quedaron con eso. En una encrucijada de varios caminos se encontraron estos tres, Galahad, Percival y Bors, y se reunieron porque les dijeron que de pronto en la ciudad de Sarro podrían encontrar el santo grial. Entonces se fueron juntos. Cuando llegaron allá, el rey de esa ciudad sintió la presencia de ellos como algo interesante y los mandó a detener y fueron confinados. Estando en esa mazmorra, donde los metieron en la se cuenta que milagrosamente el santo grial les era visible en su forma, una especie de silueta para Percival y para Bors, no así para Galahad, pero siempre ese santo grial los dotaba de alimentos. De allí salía alimento como si fuera el maná y también bebidas. Y entonces, al cabo de un año, el rey de Sarro y la corte liberó a los caballeros, y cuando se dieron cuenta de lo que había ocurrido con el santo grial, nombraron rey a Sir Galahad, que gobernó durante un año, periodo en el que mandó a hacer un gran altar para colocar allí el grial y la lanza, que se veía para los demás una especie de silueta, y para él era muy clara la forma del santo grial. Después de un año, estaban en la celebración de una misa allí cuando aparece un obispo de la nada, y resulta que tenía en la mente, en la frente, como si fuera una cinta en la que decía José. Justamente lo asociaron con José de Arimatea, que es el cristiano, quien recogió el santo grial, la sangre dentro de él y la lanza impregnada de sangre de Jesús. Mientras tanto, en la corte del rey Arturo, no solamente el rey estaba languideciendo, sino que el reino mismo estaba en franca decadencia por la ausencia de todos. Y el rey, por falta de acción de sus compañeros, también había perdido con el interés de todos. Sin embargo, se despertó todo cuando en aquella celebración, porque le llegaron con la noticia, cuando este obispo que estaba celebrando esa misa la terminó, después de comulgar, desapareció el obispo, después de comulgar sin Galahad, desapareció el obispo y cayó muerto sin Galahad. Se dice, cuenta la leyenda, que un grupo de querubines elevaron al cielo Eran a Galahad y con él desapareció una reliquia eran para aliens que siempre, se o sea, llevaron a el ese santo grial señor. y la Unos lanza aliens. impregnada de sangre de Jesús. Cuando le llegaron con la De no, noticia porque al rey Arturo, pues resulta que después de mucho tiempo de vagar, eso ocurrió mucho tiempo después, Percival se dedicó a la vida de ermitaño y murió después de un año. Y el rey había vaticinado que solamente uno había de regresar donde Arturo. Y que se dedicó a la vida ermitaña y murió después de un año. y el rey Ahí salió en verso. con una enorme melancolía y tristeza, sino que intuyó que su reino habría de morir en poco tiempo cuando él también sucumbiera, cuando él falleciera. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Después de ese golpe tan rudo, con mayor razón, pues el rey Arturo se sumió en una tristeza profunda, en un desencanto y una desesperanza, que a su vez... Se fue a ir con un ermitaño y murió después de un año. desmoronarse. Ayudado todo esto porque algunos de los que habían sido sus caballeros, de los pocos que quedaban, tenían ganas de hacerse con el poder, de sacarlo a él, y nada mejor que inventarse una calumnia. Y esto tenía que ver con los supuestos amores entre Lancelot y Ginebra, que recordemos, lo mencionábamos al principio del programa, cuando ellos se conocieron, se quedaron mutuamente enamorados, pero cada uno sabía el papel que debía jugar, el respeto que le debían al rey, y por tanto desecharon ese amor. Después recuerden que Lancelot tiene con Ilian, tiene a un hijo que es Galahad, del que ya estuvimos hablando, el que acaba de morir. Entonces conspiraron Mordred y Agravin para desestabilizar el reino, poner al rey contra Lancelot y por ahí derecho quedarse con el poder. Le tendieron una trampa a Sir Lancelot y lo encerraron con la reina. A ambos los atrajeron para decirles que tenían que confiarles algo muy importante. Cuando cada uno llegó por su lado, los convocaron a un salón dividido en dos ambientes, y entonces en uno acomodaron a la reina y en el otro a él. Y cuando ya estaban adentro los dos, cerraron la puerta y lógicamente quedamos a ver qué era lo que había ocurrido, y se encontraron que estaban ellos solos. Los que estaban afuera, Mordred y Agravin, empezaron a lanzar gritos
a decir que ahí estaban pues Lancelot y la reina, los conminaban a que salieran. Obviamente que esto llegó a oídos del rey, pero sin embargo el rey se quedó en donde estaba. Entonces ellos asumían que estaban en peligro y se quedaron ahí. Pero uno de los caballeros abrió la puerta y Lancelot creyó que lo había atacado e inmediatamente lo mató. Y así fueron desfilando hasta 13 caballeros, de los 13 caballeros de Mordred, entre ellos Agravin. Entonces Mordred se fue a donde el rey y le dijo lo que estaba ocurriendo. El rey, colerizado, pues por lo que suponía que era una alta traición tanto de su esposa Ginebra como de su más leal y fiel amigo que era Lancelot. Y cuando esto ocurrió, lógicamente que a ella la tenían que condenar a la hoguera y a él tenían que matarlo también. Enfrentaron a Lancelot con su rey y en una de esas se declaró una guerra civil. Mordred por un lado imponiendo al rey y Lancelot por el otro lado tratando de demostrar su inocencia. En una de esas el rey, que no quería creer en la traición de Ginebra ni de Lancelot, en medio de este mar de dudas, no sabía si en efecto enfrentarse, es decir, irse con todo contra Lancelot, o simplemente llamarlo y decir, aquí no ha pasado nada, venga, hablemos y se acabó el cuento. Lo cierto del caso es que en un combate, después de que Lancelot, a dos de los que estaban del lado del rey, Sir Gareth y Sir Gaheris, que eran hermanos de Gawain, los mató. Y en una de esas el rey cayó al suelo y Bors, que estaba del lado de Lancelot, le dijo, lo matamos, y él no hay riesgos, a mi señor no lo puede tocar nadie. Él incorporó al rey, lo ayudó a levantarse, lo montó en un caballo y se fue el rey. Y Lancelot le dijo, porque el rey le dijo, ¿qué puedo hacer entonces? Y lo primero es que creer en mi inocencia y en la de la reina. Perdónele la vida a la reina. El rey así se lo prometió, se fue. Entre tanto, Gawain, que se había quedado en el exilio, juró perseguir pues al que había matado a sus dos hermanos, en este caso a Lancelot, y se vino a buscar. Cuando se enfrentaron, Lancelot lo derrotó en un duelo supremamente fuerte y casi pierde la vida. Mientras tanto, Mordred había informado ya al reino, porque el rey estaba fuera de la ciudad de Camelot, había informado que el rey no estaba vacante y que él se asumía como nuevo rey. Pero Arturo, con Gawain, a quien le perdonó la vida a Lancelot, se dio cuenta cómo era la cuestión de Gawain, le pidió perdón al rey y se vino para recuperar el poder, ayudarle a recuperar el poder al rey. Pero en una de las batallas, Mordred hirió a Gawain gravemente y en medio de su agonía pues le pidió perdón al rey y le dijo que esperara a que llegara Lancelot para que entre los dos pudieran enfrentarse a Mordred, vencerlo y recuperar el trono. Así las cosas, el rey de manera muy inteligente logró enviar unos emisarios a Mordred y a decirle que se sentara y parlamentara, que por el momento declararon una especie de tregua para ver cómo podían arreglar esa situación. Pero esta jugada del rey tenía que ver también con que antes de morir Gawain había escrito una carta enviándosela a Lancelot diciéndole que viniera en auxilio del rey para salvar el reino. Y el rey entonces pactó este tratado con el fin de ganar tiempo y permitir que llegara Lancelot con sus refuerzos y así con un buen número poder enfrentar a Mordred con alguna posibilidad de éxito, porque en ese momento las tropas de Mordred eran muy superiores a las del rey Arturo. En vista de esto, pactaron un encuentro. Sí, porque Mordred era hijo de un hechicero. El del rey Arturo y el de Mordred. Y era muy tensa la situación, demasiado tensa, y se miraban con cierto resentimiento ambos bandos. Y la consigna era que nadie podía levantar el arma ni siquiera respirar, porque eso sería interpretado por el otro como una agresión, y entonces seguramente se ensarzarían en una cruenta batalla, y eso había que evitarlo, por lo menos del lado del rey hasta que llegara Lancelot. Pero resulta que interviene aquí la suerte, el azar, el destino, el hado, no sé, lo que ustedes quieran, estando los dos ejércitos uno frente a otro. De pronto una serpiente le mordió la pata a un caballo. El soldado o el caballero que estaba sobre el caballo, cuando vio esto, sacó la espada para matar a la serpiente. Y los del otro bando interpretaron esto fue como una orden de ataque y se lanzaron uno contra otro los dos ejércitos y se diezmaron hasta tal punto que solamente del lado de Mordred quedó vivo él y del lado del rey Arturo solamente quedó vivo Bedivere, el rey Arturo y Bedivere, Sir Bedivere, otro de los que formaban parte de la mesa redonda. Pues bueno, ya a lo hecho pecho, ya no quedaba absolutamente nada más que hacer. Ya se habían diezmado los dos ejércitos, se habían acabado y no había nada que salvar. Entonces, presa de la ira, el rey Arturo se lanzó contra Mordred, escribiendo a su extraño
Excalibur puede ser aquella espada que le había entregado la mano que salía, el brazo que salía de las aguas del lago, muchísimos años antes, en presencia de Merlín y con la ayuda de la Dama del Lago. Y se lanzó con su Excalibur en Riftre e hirió a Mordred, pues lo dejó tendido en el campo de batalla mortalmente herido. Pero con tan mala suerte para el rey Arturo que él, por el impulso que llevaba, prácticamente atravesó a su oponente, pero al mismo tiempo él quedó ensartado también en la espada de Mordred y quedó mortalmente herido. Ya estando en el suelo, ya había muerto Mordred, estando en el suelo, llamó a Bedivere y le dijo que le ayudara, que lo necesitaba, que lo llevara al descampado en un sitio donde pudiera ver el sol. Y estando allí se dice que apareció el mago Merlín, que de hecho había desaparecido hacía ya muchísimos años, se supone que había muerto. Apareció el mago Merlín y le dijo a Arturo que si quería seguir viviendo, que si tenía sentido. Y Arturo le dijo que ya no, que él creía que ya había cumplido su misión, que tristemente había terminado de esa manera, pero que era su destino, era su hado el que lo había llevado a una situación de estas. Y que por lo tanto no obstante Merlín lo mantuvo con vida durante un tiempo más y estuvo permanentemente junto al rey. Pero lo extraño de todo esto era que, de acuerdo con lo que cuenta la leyenda, por lo menos la versión de Tim de Tosh, que fue el primero en escribir sobre el rey Arturo, dice que Merlín era visible solamente para el rey, pero no era visible para los demás. Y que en ese caso entonces quienes acompañaban al rey en su agonía asumían que ya estaba delirando porque parecía hablar solo. De hecho, como los otros no lo veían, lógicamente que estaba hablando solo, pero permanentemente estaba en contacto con el mago Merlín. Y parece que el mago Merlín le dijo que él nunca habría de morir, que él tenía que volver en el momento que no antes, no después. Y parece que esto aquietó al rey Arturo, lo sumió en una especie de estado de placidez, de beatitud, y se quedó ahí. Entre tanto, Lancelot venía a galope tendido para tratar de salvar a su rey, pero cuando llegó ya estaba muerto. Pero antes de que llegara, el rey Arturo presintiendo que llegaba su vida al fin, entonces llamó a Bedivere y le dijo: llévate Excalibur y lánzala al lago. Porque acuérdense ustedes, al principio contábamos, Lleva a Blancanieves al bosque en y una dale parte de la muerte. hoja decía: arrójame lejos. Y entonces el rey recordó que mandó a lanzar la espada al lago. Se fue al lago y volvió donde el rey y le dijo: ya la lancé. Y entonces el rey le preguntó: ¿y qué pasó cuando la lanzaste? Dice: no, simplemente la espada se la tragó el agua. Le dijo el rey: me estás mintiendo. Viéndose pillado la mentira, el rey le ordenó que fuera por segunda vez a lanzar la espada. Y él por segunda vez vino con el cuento de que la había lanzado. Volvió el rey y le preguntó qué pasó y él no supo decirle. Entonces ella no solamente le ordenó, sino que prácticamente lo obligó a que lanzara la espada. Cuando lanzó la espada, volvió y le dijo: ¿qué pasó con la espada? Y dijo: que lancé su majestad y un brazo salió del agua y tomó la espada. Dije: bueno, así. Entonces ella dijo: llévame cerca del agua. Cuando lo llevaron cerca del agua, apareció una balsa con 3 mujeres con un agua negro que al parecer eran las vírgenes del lago. Y entonces él le pidieron a Bedivere que les entregara a Arturo. Estando aún vivo lo montaron a Arturo en la balsa. Algunos dicen que ya estaba muerto, pero al parecer, sobre todo aquellos que estudian lo iniciático, dicen que no estaba muerto, sino que todavía estaba vivo. Pero ya Estaba de seguimos hablando de parranda. esta historia aquí en Enigmas del Mar. Se asume que las vírgenes, las 3 vírgenes o las mujeres, como también se les llama, se hicieron cargo de Arturo. La balsa se encaminó el agua adentro y pronto se perdió de la vista de todos. Y nunca más volvió a aparecer. Entre tanto, Lancelot llegaba a ayudar a su rey, a auxiliar a su rey, cuando se dio cuenta, de acuerdo con la noticia, de que él había muerto. En el camino había prometido que si el rey no llegaba a tiempo, él dedicaría el resto de sus días simplemente a vivir como un ermitaño, como un anacoreta. Cuenta la historia que algunos días o algunos meses después, bueno, Lancelot, entonces absolutamente desencantado, se vistió un sayal de peregrino y simplemente se dedicó a vagar. Pero resulta que a los días, Bedivere iba también muy triste por un camino y se encontró en la explanada, y en la explanada una capilla. Y le contaron que 3 mujeres vestidas de negro habían traído el cadáver de un hombre que evidentemente era un noble y lo habían enterrado allí. Él asumió que era el rey Arturo. Entonces inmediatamente se quitó su armadura y prometió que sería el guardián de esa tumba por el resto de sus días. Cuando se enteró, Lancelot vino y prometió hacer algo parecido, aunque no quedarse permanentemente en las cercanías de la tumba del rey Arturo. Pero realmente nunca
Se supo, pudieron sí. determinar con exactitud si ese cadáver que reposaba allí pertenecía o no al rey Arturo. Al parecer, algunos devotos del rey Arturo quisieron construir allí un santuario en honor de su rey e hicieron rodar el rumor de que en efecto él estaba allí enterrado. Pero se dice que tiempo después abrieron el supuesto ataúd que reposaba allí en ese panteón y no había nadie dentro del ataúd. Pero obviamente que ya había pasado tanto tiempo que habían muerto Sir Bedivere y Sir Lancelot, había muerto la reina Ginebra, y a Ginebra la habían inhumado junto a su rey, el rey Arturo. La habían puesto junto al ataúd del rey Arturo y se suponía que ambos descansaban allí juntos, en paz. Sin embargo, tiempo después, años después, tal vez siglos, entraron y encontraron que no había nada ni nadie en el ataúd. Algunos asumen que el cadáver del rey Arturo se lo robaron. Otros dicen que nunca estuvo enterrado allí. Lo cierto es que cuando se habla del robo del cadáver del rey Arturo, algunos autores afirman que alguna vez vieron entrar a un anciano, Millonario. que inmediatamente lo asociaron con Merlín, y que al parecer este se llevó el cadáver. Era un anciano Pero millonario. obviamente que este es un rumor que no tiene ningún fundamento, por lo menos no un fundamento creíble, y que puede ser también producto de la febril imaginación de los lugareños que convirtieron el sitio en santuario. Y otros afirman que como nunca estuvo allí enterrado, lo único que pretendieron hacer era crear un monumento recordatorio de Arturo, además para mantener la imagen de esa leyenda, que a su vez serviría de arquetipo para el desarrollo del Imperio Británico, entendido Ay, el zombie. Ese zombie se fue por allá. Posteriormente se ¿Pero qué hace allá ese zombie? y que después de muchísimas dinastías aún se mantiene en pie, pero todo basado en la personalidad, los logros y la identidad de ese rey Arturo. Entonces aquí comienza a crecer la leyenda del rey Arturo, ese mítico personaje que se supone que era hijo de Uther y de Jane, la esposa de venció el Uther, enamorado de la duquesa Ingrid, y le pidió a Merlín que le ayudara. Se enfrentó con el duque de Cornwall, mató al duque de Cornwall y luego se casó con la reina Ingrid, y de allí nació el rey Arturo. Como ustedes, fue educado por Merlín en el hogar de Sir Héctor, y como ya pues conocen toda la historia que la acabamos de contar. Y entonces se dice que ese origen tan misterioso del rey Arturo, que en ese sentido se asocia también con el mítico origen del mago Merlín, que será pues también objeto de una charla posterior, que se supone era hijo de un íncubo y de una virgen, entendiendo aquello de íncubo como un demonio masculino que atacaba a las mujeres y las poseía, mientras que la antítesis de ese íncubo es el súcubo, que es un demonio pero con figura de mujer que se enamora de los hombres. Ese es pues como el origen del mago Merlín, que parece fue el producto de una unión entre un íncubo y una virgen con unas cualidades y aptitudes muy especiales, y escogida como respetando pues las distancias y las proporciones, algo parecido a lo que ocurrió con la Virgen María, una doncella de ese tipo. Pero por más que haya transcurrido el tiempo y tratando de ubicar a ese mítico Camelot, en Inglaterra surgieron cualquier cantidad de poblaciones, o adoptaron ese nombre, o les fue asignado ese nombre desde tiempos inmemoriales. Y muchas de ellas, o muchas de esas localidades, reclaman la paternidad de Camelot. Asumen que muchas de ellas esgrimen que son la legendaria y auténtica Camelot del rey Arturo. Lo cierto es que han encontrado en distintos sectores de Gran Bretaña más o menos parajes que se podrían asimilar un poco a la descripción que hace Etienne de Torch y otros autores, aludiendo a ese mismo Camelot. Algunos hablan de Camelot ubicada en la llanura de Salisbury, en las cercanías de Salisbury. Algunas colinas onduladas, suavemente onduladas, se asocian también con Camelot. Algunas ruinas que se han encontrado también se formaban o eran el castillo, formaban parte
muchos casos asociarlas con los dioses, esas procedencias. En otros casos también, simplemente acudir a un personaje de estas características les garantiza por lo menos la obediencia de los súbditos y un orgullo intrínseco en la personalidad de los individuos que forman parte de esa comunidad y que al sentirse orgullosos, más que imitar a un mito, lo que hacen es crear el mito, darle identidad y convertirlo en un ser de carne y hueso. Como decíamos, él parece un poco a lo de Robin Hood, un poco a lo de Guillermo Tell. En algunos casos se afirma también que se encontraría de manera similar el más grande de los héroes españoles, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que se dice que tampoco existió. Y así por el estilo, sino que es simplemente el producto de la imaginación de un juglar de la época del siglo XI, tal vez, que tal vez pretendiendo, quizás por encargo de alguien, crear un campeón que le sirviera de inspiración a los guerreros para combatir a los moros, entonces crearon así campeados. Pero al margen de todas estas consideraciones, hay muchísimas historias según las cuales, después de la hipotética muerte del rey Arturo, porque la leyenda en ningún momento se refiere a él como muerto, sino que cuando lo montan en la balsa las tres reinas, él aún está vivo. Y si no lo dicen expresamente que está vivo, dan a entender que está vivo porque no lo mencionan como muerto de manera literal. Y por lo tanto se asume que él, cuando a él se lo llevaron vivo. El hecho de que no lo hubieran encontrado en esta capilla ya es ese otro argumento que refuerza también la posibilidad de que él no murió. Pero luego se cuenta que cuando Merlín viene por él, resulta que no se lo llevó ni al hombro, ni en una litera, sino que salió caminando con él. Y si así fuera el hecho, entonces aquí encajaría. Y todos estos relatos regularmente se remiten a la religión y de manera alegórica o simbólica se concatenan con alguno de aquellos episodios que nosotros conocemos de la Biblia. Entonces, en este caso, se asumiría que el rey Arturo habría sido resucitado por el mago Merlín. Lo cierto es que siglos después se comentaba que en los bosques de las cercanías de Salisbury y en algunas campiñas inglesas se veían pasear a Arturo y a Merlín, y que en los momentos cruciales de la historia de Inglaterra siempre aparecieron los dos, o uno de los dos. Inclusive se dice que cuando Guillermo el Conquistador, el famoso Guillermo el Bastardo, Guillermo el Normando, que venció a Haroldo en la batalla de Hastings en el año de 1066, se dice que fue ayudado por el rey Arturo, que apareció con su Excalibur al frente de los ejércitos ingleses y le ayudó a obtener la victoria. Asimismo, se dice que es un ser inmortal y que regresará en el momento justo en que Inglaterra deba ser redimida o rescatada, que necesite de una figura que por lo menos le ayude a reivindicarse como nación en épocas de decadencia. Se llega a afirmar inclusive que alguna vez mientras se veía en su casa de número 10 de la residencia del primer ministro, dicen que se le vio en el jardín caminar con un personaje aureolado, es decir, envuelto como en un halo de luz. Caminaba al lado de Churchill y hablaba con él. Y en el otro, un anciano, al otro lado de Churchill, que tomaba también parte en la conversación. Obviamente aquí también aparece el rumor de que pudo haber sido el rey Arturo y el mago Merlín que aconsejaban a Churchill. Alguna vez le preguntaron sobre esto a Churchill y él no respondió absolutamente nada. No dijo que sí, no dijo que no, pero exhibió una sonrisa burlona, misteriosa, sarcástica y muy enigmática. ¿Qué fue del rey Arturo? ¿Volverá? ¿Existió o no existió? Existió. Existió en un entreno lejano. Forma parte de uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, porque a él se le sigue buscando por toda Inglaterra. Y aunque quedan vestigios de su presencia, de él no se ha podido encontrar nada. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestros compañeros en la parte técnica, hoy don Octavio Gallo en el montaje. A ustedes gracias por sus cartas, sus solicitudes. Esperamos que nos sigan acompañando. Y nos encontramos el próximo domingo, porque ese día será recuerdo.
partido lo vamos a ganar. Duque, el número 1 para ganar en primera vuelta. Porque ese día será recuerdo. Muy bien, como llegué ahí. Y para terminar con este ciclo que hemos estado haciendo sobre la Torre de Londres, pues tenemos que llegar a un personaje que fue muy efímero en la historia. Y tal vez su trascendencia se la ganó, pero después de muerta y merced a que se convirtió en un fantasma. Y quizás uno de los que Llevará a conseguir piedra. a quienes ven esta figura. Decimos que efímero por una razón muy elemental. El 28 de enero de 1547 murió Enrique VIII. Lógicamente que ahí entonces se presentó una disputa por el trono. Ya sabemos que tenía dos hijas, una con Catalina de Aragón, que fue María, y otra con Ana Bolena, que fue Isabel. Con la tercera, que era Jane Seymour, había tenido un varoncito, y 12 días después de haber nacido este niño, ella murió de fiebres puerperales, como estábamos contándoles. Y entonces era un caos cuando murió Enrique VIII y nadie sabía qué hacer. Resulta que María Tudor e Isabel se consideraban oficialmente en ese momento bastardas, porque el matrimonio con Ana Bolena había sido anulado y por lo tanto el producto de esa unión tenía que ser ilegítimo. El matrimonio con Catalina de Aragón no había podido ser anulado, pero previamente Enrique VIII, para darle lugar a Isabel, había declarado bastarda también a la hija de Catalina de Aragón, o sea, María Tudor. Recuerden ustedes que en ese momento pues se da el cisma, se conforma la iglesia anglicana, de la cual él era la cabeza visible, y por lo tanto la hija de ese matrimonio era ilegítima. Para darle lugar a este nuevo matrimonio con Ana Bolena, que se suponía que los hijos de ellos sí debían ser legítimamente aptos para ser tenidos en cuenta en una sucesión. Pero cuando viene el problema con Ana Bolena, que él la hace ejecutar después de un juicio muy amañado, por razones obvias, después de que él había arguido que ella prácticamente lo había atrapado con brujerías, lo lógico era que su hija también fuera considerada ilegítima. Con ese vacío de poder, terminaron los funerales de Enrique VIII y dijeron, bueno, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? El hijo de Jane Seymour estaba todavía muy pequeñito, apenas tenía 10 años, y era un niño muy enfermizo, muy endeble, máxime que al parecer su padre, que fue sifilítico, parece que en la concepción afectó al niño y este también nació con una forma de sífilis o con una variedad de sífilis que es no solamente congénita, sino que es muy agresiva. Bueno, pero como no había nada más de donde echar mano, entonces el niño fue nombrado y subió al trono como Eduardo VI. Y entonces comenzó a gobernar, pero resulta que como era tan pequeño y no tenía ni el papá ni la mamá, ambos muertos, hubo un consejo de regentes y este consejo de regentes era el que se encargaba de gobernar mientras él alcanzaba la mayoría. Vino el debate en el Parlamento, por fin a él lo declararon apto para gobernar, lo entronizaron, lo coronaron y contaba por ahí con 12 años cuando subió al trono de manera oficial ya como rey en ejercicio de sus funciones. Pero como seguía esa camarilla gobernando, era pues a la hora de la verdad los que gobernaban el bien enfermizo, pero además de un carácter bien endeble, era muy fácil de manipular. Y había una familia de apellido Dudley, John Dudley, que logró izarse como el hombre más importante del reino, pero en vista de que el muchachito pues a todas luces no iba a durar mucho tiempo, este señor se las ingenió para que una niña llamada Jane Grey, que era hija de una sobrina de Enrique VIII, y por razones obvias de su misma sangre, pues se consideraba de la dinastía Tudor, y era en principio la única que aparentemente podría llegar a gobernar en el evento de que el niño muriera porque sus dos hermanas eran ilegítimas. Pues bien, este se las ingenió de tal manera que logró establecer un matrimonio, una alianza, entre un hijo suyo llamado Wilford y la niña que se llamaba Jane Grey. Y cuando el muchachito, el rey, pues estaba moribundo, le logró sacar la firma que indicaba que su legítima sucesora era Jane Grey por ser una Tudor y ser del tronco pues de su padre Enrique VIII.
pero las otras dos eran ilegítimas. A esta muchachita, En el fracaso buscamos la felicidad en el... y gritando de una manera pavorosa, de una forma que sobrecogía a quienes la escuchaban. Lo cierto es que ella vio todo este proceso y luego ella fue decapitada. Y desde entonces se cuenta que Jane Grey se la ve vagar por los corredores, larguísimos corredores de la Torre de Londres, gritando de una manera dantesca. Y desgarradora. Vemos allí la piel de gallinas y hay un ala en especial cerca de la Bloody Tower de la que estuvimos hablando la otra vez, o sea, la Torre Sangrienta, en cuyas escalas, en la base de cuyas escalas, fueron aparentemente enterrados los dos infantes de los que estuvimos hablando en el programa pasado. Y la ven a ella ascender por esas escalas y por eso, correr por esos corredores de una manera despavorida, con pánico. Y se le ve regularmente por la misma época en que fue ejecutada, o sea, más o menos en el mes de julio, esta Jane Grey. Pero resulta que después de contar la historia de esta Jane Grey, y lo hacemos de una manera pues sucinta, resulta que la Torre de Londres, como decíamos, no es solamente un sitio exclusivo de fantasmas, es decir, no es el único monumento, no es el único palacio en donde pululan los fantasmas, sino que básicamente casi todos, por no decir que todos los castillos
de la monarquía, hay fantasmas en ellos. Hampton Court, En casi Windsor, todos hay. está la abadía de Westminster, Pues en fin, mixta. y otros tantos que son usados regularmente por la monarquía. Pero no solamente son esos castillos, sino también los de muchos de los nobles de Inglaterra, que sus castillos están sembrados a lo largo y ancho de todas las islas británicas. Y de cada uno de ellos regularmente se cuenta alguna historia tenebrosa de cómo fantasmas pululan o cómo hay algunas fuerzas extrañas que regularmente aparecen de tanto en tanto y que esas fuerzas extrañas, más allá de cualquier consideración, más que personajes típicos de estos castillos, también inciden en determinadas épocas en algunos acontecimientos. Regularmente se dan por oleadas las apariciones de fantasmas en algunos de esos castillos y se llega a rumorar que inclusive la presencia de ellos es el presagio de desgracias que han de sobrevenir sobre cualquiera de estas comarcas. Naturalmente que los lugareños han logrado superar un poco ese atavismo pensando en función de los ingresos que pueden derivar del turismo que se genera alrededor de los fantasmas. Y yo creo que es el único país en el mundo que tiene un turismo muy particular, muy específico, que simplemente tiene como gran atractivo precisamente los fantasmas. Recuerden que inclusive hasta Oscar Wilde escribió una sátira muy interesante, muy deliciosa, que es El fantasma de Canterville, y en el que incluye a un norteamericano que va de paseo por Inglaterra y llega a un castillo de estos en el que pululan los fantasmas y se da una sátira deliciosa. Es un libro recomendable para que ustedes se lo lean, El fantasma de Canterville, tratando de caricaturizar lo que para los ingleses se ha convertido definitivamente en un motivo de orgullo. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Aquí estamos en Enigmas del mundo. Tararara. Para que carbón. Ah, sí. Sino que también se ha dado el caso de animales, pues esto nos indicaría que la naturaleza de los fantasmas no necesariamente tiene que asociarse con seres humanos, sino que hipotéticamente podría ser con cualquier forma de vida. Pues rápidamente cuento la historia. Recuerdan que en el programa anterior mencionábamos por allá así muy de pasada, que en alguna época, inclusive en la Torre de Londres, fueron llevados allí muchos de los animales exóticos que los embajadores les llevaban a los reyes como regalos de buena voluntad, y que inclusive hubo sitios que adecuaron específicamente para determinados animales, y allí llevaban tigres, panteras, osos. Y se cuenta de Mini una historia burros. de un guarda que por el año 1864 iba por un pasadizo ya de noche, y obviamente que iba iluminado con esos faroles que ellos llevaban, unos candiles especiales. Y resulta que de pronto emerge de entre las sombras un ser grande de pelambre hirsuto que, a decir de posteriormente de los historiadores, aunque no del guardia, les voy a explicar por qué, con unos ojos como si fueran tizones encendidos los ojos. Pues resulta que el guardia parece que cuando vio a esta mujer que se le venía encima lo identificó como un oso, y en vista de que no tenía ninguna otra alternativa que enfrentársele, porque no tenía pues ya cómo correr, salir huyendo, y probablemente si salió huyendo era peor porque el oso habría de alcanzarlo muy fácilmente, optó por enfrentarse a él. Tenía un fusil con una bayoneta calada, y se le enfrentó y se fue contra el oso, y resulta que cuando llegó y lo tocó con la punta de la bayoneta, traspasó al oso, mejor dicho, siguió derecho. Cuando volteó a mirar, había desaparecido. Tal fue la impresión que le produjo a este muchacho, que él había gritado pidiendo auxilio, pero cuando llegaron sus compañeros, lo encontraron tendido, a punto de desmayarse, y él alcanzó más o menos a contar lo que había visto, y luego de ello cayó en un coma profundo y murió a los 3 días por la impresión que le había causado esta visión, y que no se podía entender como una alucinación, pues porque al final de cuentas estaba de servicio, y si de servicio
tener un solo trago encima. Pero contábamos esto pues también para graficar el hecho de que no necesariamente son seres humanos, sino que también no ha sido tampoco el único caso en que un animal ataque a un guarda y sea un animal fantasma en la Torre de Londres. Y es que en esto no solamente se dan aquellos fantasmas que son inocuos, es decir, que no son dañinos, sino que muchos de ellos, más que pretender hacerse ver o pretender impresionar a alguien, lo que están es sumidos en su propio dolor y en su propio miedo, y son ajenos e indiferentes a todo lo que ocurre alrededor. Y es una enorme cantidad de fantasmas que actúan de esa manera. Es decir, están aparentemente reviviendo cada vez que son vistos, están reviviendo su propio drama. No están tratando de impresionar a nadie, sino que da la sensación de que esa vivencia que los llevó a ese desenlace tan terrible y las circunstancias en que se dieron esas muertes fueron tan crudas que la persona aparentemente lo que está es reviviendo aquello que le pasó. Y por eso son vistos en estas actitudes y estas circunstancias. La Catalina Howard tratando de llegar a donde está el rey pidiéndole clemencia, la Ana Bolena que se le ve en esa La Ana posición, Bolena. San Pedro Advíncula que se le ve otras veces con la cabeza bajo el brazo, la señora de la que estuvimos hablando, Margaret Poe, la condesa de Salisbury, que salió huyendo del verdugo y él la tuvo que encender hachazos para poder matar. En fin, es eso lo que está ocurriendo, que ellas están reviviendo. ¡La encendió a hachazos! Ajenos e indiferentes a lo que los rodea, son inofensivos. Uy, qué montón de carbón. Pero hay otros que sí pueden tener una incidencia directa e interactuar con los individuos, ya sea positiva o negativamente. Y en este sentido hay una casa muy particular en Londres, seguimos siempre en Londres, que está ubicada en Berkeley Square, la plaza de Berkeley en Londres, y es la casa número 50. Recuerden que los números entre las casas de Londres no pasan de 2 dígitos. El 10 de Downing Street es la residencia del primer ministro y así por el estilo. Pues resulta que parece, allí habita, un fantasma que es terriblemente agresivo y que pocas personas han podido contar la historia después de encontrarse con este fantasma. Y lo peor, ni siquiera se ha podido dar una descripción detallada de quién es, cómo viste, qué hace, ¿no? Simplemente se conocen es por las secuelas que deja una aparición de este individuo o de este fantasma o de esta fuerza que existe en esa casa. Se cuenta que especialmente fue muy activo en el siglo XIX y aún en el XX se le ha visto, o bueno, parece que de nuevo ha vuelto a las andadas, como dirían en las revistas de aventuras, pero sin consecuencias fatales. En las revistas de aventuras. Pues una de las primeras víctimas de este espectro fue Sir Robert Boyce. Este era un aventurero, un noble, pues descendiente de una de esas casas de rancio abolengo de entre los ingleses, y por lo tanto era un vago que lo único que hacía era andar de juerga con los amigos, y obviamente pues era de los que se iba a safaris a África y se mantenían andando por el mundo de cuenta pues de la plata de papá y mamá. Dicen que era un hombre con mucho desparpajo y muy temerario, que a veces eso le confunde con valentía. Cuentan que una noche estaba de juerga con unos amigos y trajeron a colación el tema de esta casa y entonces hicieron una apuesta, que si Robert no era capaz de dormir o de estar durante una noche dentro de esa residencia. Si Robert, además con una jugosa apuesta de por medio, con una buena cantidad de libras, dijo: yo voy, me apunto. De todas maneras, Yo porque me apunto. puede que esto parezca una charla, pero resulta que, de acuerdo con lo que cuentan, es supremamente agresivo este espectro, este ser. Así que lleve un arma. Y yo, pues él se llevó un arma. Resulta que habitualmente parece que este espectro aparece en el segundo piso de la casa. Y entonces sus amigos habían acordado que lo esperaban en el primer piso, en una especie de rellano, a ver qué ocurría, o en una salita de estar. Y él, bueno, arrancó y se fue para el segundo piso. Y además habían estipulado que esas cuerdas que terminan en una campanita para sonar la campana cuando llamaban al mayordomo todavía funcionaba. Entonces le dijeron: cualquier cosa, ale
campana inmediatamente nosotros subimos. El señor en cuestión, Robert Warboys, se fue para el segundo piso y se entró a una habitación que aparentemente era la preferida de este espectro. No había transcurrido mucho tiempo, media hora, 40 minutos, cuando oyeron que la campanilla sonaba violentamente. Ellos salieron en estampida a subir por la escalera a ver qué era lo que había ocurrido. Y mientras iban ascendiendo, escucharon un disparo. Cuando ellos irrumpieron en la habitación, en donde sabían que estaba este Sir Robert Warboys, lo encontraron que estaba muerto. Pero no había ninguna señal de violencia. Claro, le dio un paro cardíaco. Ninguna herida de bala. Y para ellos fue algo escabroso el observar que él estaba boca arriba, sus ojos abiertos que miraban fijamente con terror, y los labios formaban como un rictus de pánico, y los dientes estaban apretados. Pues la conclusión es que Sir Robert había muerto de miedo, así, ni más ni menos, y tenía la pistola en la mano. Pero lo más extraño de todo esto también es que, obviamente, Este partido lo vamos a ganar. Duque, el número 1 para ganar en primera vuelta. los funcionarios que después fueron a reconstruir la escena y hacer el levantamiento del cadáver, buscaron en dónde podría haber dado la bala que se escuchó, el disparo que se escuchó. Y no encontraron ningún orificio de bala en ninguna parte de la habitación. Y al examinar la pistola, se dieron cuenta que tenía los tiros completos. Es decir, no faltaba un tiro. No había un casco. A lo mejor fue que pasó algo que dispararon. Hicieron todos los exámenes de rigor, no olía pólvora, nada. Simplemente se escuchó un disparo, pero nunca se supo de dónde vino el disparo y en todo caso no fue de esa arma. Y además, el muerto tampoco había sido herido de bala. Pues esta historia cundió en Londres, se esparció rapidito y acrecentó aún más la fama tenebrosa que tenía esta mansión de Berkeley Square, la número 50 de Berkeley Square. Y durante un tiempo la gente se olvidó de ella. Pero resulta que tiempo después, años después, dos marineros de Portsmouth paseaban por allí y parece que estaban pues como de franquicia y andaban buscando en dónde hospedarse. Les llamó la atención un cartelillo que colgaba de la puerta de una de esas casas, una casa bellísima, pero un tanto abandonada, y decía: se alquila la habitación. Pues resulta que estos dos marineros hospedados aquí, y en el caso de ser, siempre había un conserje, pero que estaba en el primer piso. El segundo piso era abandonado, pues nadie subía a ese segundo piso. Y tocaron, les abrieron, y estamos interesados en la habitación. Ah, bueno, listo, hágale. Parece que el conserje en el segundo piso, y ocurre esto. Van a venir a contar historias. A nosotros, marineros curtidos, nos van a contar esas tonterías. No, pues a ver que nosotros alquilamos la habitación. Pues así fue. En efecto, les entregaron las llaves y ellos se fueron para el segundo piso. Pero ya les sigo contando esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Y fueron para el segundo piso. Entonces, los dos marineros llegaron y se acomodaron en un dormitorio que estaba relativamente limpio y pulcro, y que fue el que ellos dijeron: este es como el mejorcito. Porque pues el consejo dijo: no, vale, escojan lo que ustedes quieran allá arriba. Uno de ellos dos, Robert Martin, se durmió inmediatamente. Estaba vencido por el cansancio. Pero Edward Golden, que era el otro, se sentía muy nervioso y se sentía relativamente oprimido mientras estaba tumbado en su cama, pero no podía conciliar el sueño a pesar del cansancio que tenía. De pronto se fue sumiendo como en una especie de duerme-vela, o sea, aquella sensación de saberse dormido, pero en el mismo momento también ser consciente de todo lo que está ocurriendo alrededor. Oyó unos extraños pasos que se acercaban lentamente a la puerta del cuarto y despertó a su compañero, a Martin. Y cuando lo despertó, ambos pudieron contemplar con horror que la puerta se había abierto y estaba entrando a la habitación un ser
o sea, el que se había quedado despierto. ¡Qué susto! Cuando eso ocurrió, entonces Tan Martin berraco. aprovechó la oportunidad para huir escaleras abajo, hacia la calle en busca de ayuda. Cuando salió se encontró con un policía y le pidió que lo acompañara. Ambos regresaron rápidamente a la casa, pero cuando ingresaron y ascendieron, Encontraron muerto. en el segundo Encontraron piso, muerto. encontraron el cuerpo de Blunden destrozado, con el cuello roto y el rostro con una mueca terrorífica, los ojos desorbitados. Y se nota que él había forcejeado para zafarse, quedó al borde de unas escaleras y no pudo defender. La policía inmediatamente vino pues a reconstruir los hechos, a hacer el levantamiento del cadáver, pero por más que intentaron encontrar una explicación lógica, no pudieron hallarla. Y se daba por descontado y descartado que, aunque al principio se llegó a sospechar eso, que a lo mejor existía alguna disensión entre Blunden y Martin, y que tal vez, aprovechando esta coyuntura, Martin se habría aprovechado y lo habría Asesinado. Sin embargo, a decir de todos los compañeros de ellos, eran inmejorables amigos, eran inseparables en todo, y por lo tanto se descartó esa posibilidad, además porque él se vio no solamente visiblemente compungido, sino muy, pero muy afectado por la muerte de su amigo. Muy triste, Él claro. cerró la casa, el conserje abandonó la misma y se quedó durante un tiempo esa casa sola. Entre otras cosas, nunca se ha sabido a ciencia cierta quiénes fueron o son los dueños de esta bendita casa. Pero se cuenta que al tiempo, Me imagino que era alguien conserje, no sabemos si él mismo, bien desgraciado. que si de ser así, pues formaría parte también de todo este entramado. Problema. Pero pues la historia no dice si es el mismo o no. Lo cierto es que por hacer una cosa con el peligro de alquilar una habitación, una muchacha una vez llegó a la casa y como a través de una ascendió y se acomodó en la misma habitación en la que había dormido con Martin. Pues no se sintió nada. Simplemente al otro día la encontraron tirada en la mitad de la habitación con una expresión de terror impresionante y muerta. Lo mismo que hizo el otro señor que también fue al tiempo a solicitar una habitación y fue encontrado muerto al día siguiente. Ush. Después de un No, tiempo, pero- una señora que había trabajado como ama de llave de una familia rica recibió solicitación y entonces se le ocurrió la idea de alquilar esta casa para convertirla en una pensión. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Ella tomó la casa y todavía no había llevado su trasteo. No, Y esa no, noche, sí. pues, se quedó a dormir allí para madrugar bien temprano y tratar de hacer el aseo pertinente y después llevar pues todo su homenaje. Al otro día la encontraron moribunda en el suelo y visiblemente enloquecida, y al que se le arrimaba le decía no dejen que me toque, no dejen que me toque, no dejen que me toque, y lanzaba alaridos y demás. Se la llevaron para un hospital y ese mismo día en la tarde murió. No. Entonces, como todas estas historias pululaban en Londres, no ha de faltar quien se asuma como muy valiente. Y como sabemos ahora, pues hay también personas que se dicen cazadores de fantasmas. Pero en aquella época a uno de ellos también, que era un noble, le dio por ser cazador de fantasmas, Lord Littleton. Y este señor decidió pasar una noche en la habitación predilecta de ese espectro donde habían ocurrido todas estas muertes. En previsión de lo que pudiera ocurrir, llevó dos armas de fuego. Una pistola cargada con balas de plata y cruzadas y otra con una carga de amuletos. Los amuletos estaban formados por monedas de plata con denominaciones de 6 peniques, que se supone pues la plata ahuyenta a estos espíritus. Durante esa noche se había llegado a disparar un pistolazo con las monedas de plata y cuentan posteriormente que apuntaba contra una forma oscura que había saltado sobre él. Lo cierto es que se logró salir de allí a la velocidad que podía y logró sobrevivir. Lord Littleton. Luego de salir de allí, lo su historia a uno de los periódicos que lo publicó en ese mismo año, en 1897. Y él mismo decía en el relato que esa casa era, así textualmente, sobrenaturalmente fatídica para el cuerpo y para el alma. Se cuenta que Lord Littleton, después de un tiempo, empezó a divagar, algo así como que se le fue zafando un tornillo, que dicen, se enloqueció. ¿En Y al serio? tiempo No. lo encontraron deambulando con ropas hechas jirones por las calles y siempre haciendo alusión
a ese espectro que lo estaba persiguiendo. Algo parecido a lo que ocurrió con la señora ama de llaves que había comprado la casa. Pues él parece que se mantenía corriendo por las calles alrededor, cerca de la casa, pero siempre diciendo que lo estaba persiguiendo este espectro. Pasó el tiempo y esta casa cayó un poco en el olvido, fue cerrada por orden del ayuntamiento, nadie volvió a entrar allí. Pero pasado, ya terminado el siglo XIX y muy entrado el siglo XX, por allá en los años 40, a alguien se le ocurrió reabrir esa casa. Pero la reabrió, la casa es la número 50 de Berkeley Square, la abrió como librería. Y nunca ocurrió nada, y parece que en el segundo piso, pues lo utilizaba también como bodega, pero nunca ocurrió nada. Lo simpático e interesante de esto es que tengo entendido que todavía existe la librería. Los visitantes ingresan a la librería y estando dentro de ella, regularmente 2 o 3 veces al día, entra un ruiseñor y entona unas canciones maravillosas, da su concierto y vuelve a salir. Pero en las noches, dicen los vigilantes, que se siguen escuchando extraños gritos de súplica por y afirma que inclusive se ven gritos de personas. Pero esto se parece a otra mansión, esta de la ciudad de Norfolk, se llama la mansión Berkeley, diferente a la otra que es de Berkeley, esta es Berkeley. Y resulta que en esta mansión, también abandonada y una mansión viejísima, se dice que está poblada de fantasmas que regularmente son vistos reunidos como si estuvieran celebrando algo, como si fuera una fiesta. Inclusive las luces de la casa se encienden y a través de la ventana se pueden ver figuras de hombres y mujeres vestidos a la antigua, bailando. Y se cuenta que ya en el siglo XX, un señor llamado Jim Mays era un cazador, era aficionado a la cacería. Y como esta casa estaba abandonada, un día se tomó unos tragos, casi que hizo una apuesta con uno de sus amigos que por qué no entraban allá, que allí había unas perdices bellísimas y que era fácil de cazarlas, pero que regularmente había que ir llegando el crepúsculo, es decir, cuando estaba cayendo la tarde, que era cuando esas perdices regresaban a anidar. Hicieron la apuesta y se fueron a cazar perdices en ese jardín amplísimo, en el antejardín amplísimo de la mansión Bakers. Estando allí, después de intentar cazar algunas perdices y estas extrañamente, esa tarde no iban por allá. Además tenían conocimiento de que la casa estaba deshabitada y que sabían, de acuerdo con la tradición, que algunas noches las ventanas se iluminaban y se dejaba ver de trasluz como un grupo de personas bailando como unos danzarines espectrales. En vista de que no habían podido cazar nada, dijeron que vamos a cazar fantasmas o por lo menos vamos a ver de qué se trata. Y activaron una de las ventanas y la casa permanecía a oscuras. Se quedaron allí un ratico y tal vez, como dicen los muchachos, aguantando el cañazo se quedaron ambos, pero al cabo de un ratico cuando ya se disponían a abandonar la mansión, vieron cómo entraba por la puerta principal, que estaba cerrada. Ellos habían tenido que remontar la verja, subirse por arriba del muro. Vieron cómo se abrió la verja y entró un coche tirado por 4 caballos. Y lo más extraño de todo esto era que los caballos se les veía trotando, pero no se escuchaban los cascos. Y eso tenía que darse simplemente por el hecho de que por donde transitaba el carruaje lo hacía por un adoquinado, por una calle adoquinada, y por lo tanto tenían que escucharse los cascos. Y se asume que por aquella época, pues lo hacía muchísimos siglos, ya los caballos eran herrados y por lo tanto las herraduras son mucho más sonoras. Claro, tenía que sonar bastante. Que no hacía ningún ruido. Y fue llegando hasta el portón principal y ellos estaban en una de las ventanas cerca de ese portón principal y se quedaron aterrorizados a la vista de lo que estaban observando, porque del carruaje se vio en el pescante, o sea, en la parte de arriba donde va quien conduce el carruaje, había un individuo cuya cara era disimulada por un sombrero de copa, pero no se le veía la cara. Y él le lanzaba fustazos, es decir, con el fuete, con el látigo golpeaba a los caballos, pero tampoco se sentía ese sonido. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo.
diciendo. Del carruaje se abrió la puerta y descendió una dama que evidentemente era muy elegante, bellísima además, cubierta de joyas, y que al parecer no caminaba, sino que podría decirse que flotaba. Y de pronto fijó sus ojos en los de Jim Mays, el cazador este del que estoy hablando. Pero cuando le dirigió la mirada, contaba su amigo, que era como si una luz incandescente hubiera surgido de los ojos y le dio de pleno en el rostro a Jim Mays. Este, como si hubiera recibido un balazo, y murió en ese instante. El otro, al ver esto, no se detuvo a fijarse nada más en la dama, sino que salió corriendo. Pero cuando ya había avanzado unos metros, miró para atrás y ya el coche no estaba, el carruaje había desaparecido. Entonces él salió a pedir ayuda, pero nadie, conociendo la historia de esa mansión, quiso ir a ayudarle. Y tuvo que esperar hasta el otro día. Y al otro día fue donde el párroco de Norfolk, y con él y otras personas se dirigieron hasta la mansión. Allí encontraron el cadáver de Mays. Tenía el rostro como un rictus de pánico impresionante, los ojos abiertos, una mueca de horror, rígido y frío, pero tenía también la piel de la cara, como si se le hubiera ampollado después de una quemadura. Las ampollas no eran tan grandes, pero al final de cuentas se le veía como si la piel estuviera quemada. Algo así como si ella le hubiera lanzado un rayo potentísimo, calorífico por demás, que seguramente le afectó la piel. Desde ese momento el ayuntamiento prohibió la entrada a esta edificación e inclusive, tiempo después, no se sabe por qué circunstancias ni quién, compraron la casa y la demolieron. Pero demoler la casa tampoco sirvió o significó el fin del fenómeno, porque cuentan que quienes pasaban por allí, porque dejaron eso al descampado, quienes pasaban por allí después de las 7 u 8 de la noche, en algunas oportunidades, y sobre todo cuando la luna estaba en menguante, un cuarto menguante, en la distancia se podía ver a un grupo de danzantes misteriosos. Durante algún tiempo, algunas personas indicaron que habían visto este fenómeno. Luego, al parecer, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto y parece que llegaron hasta allí, y una noche de esas en las que vieron los aparentes danzarines espectrales, llegó un piquete de la policía, llegó al sitio y encontraron que el grupo que estaba cuidando era de carne y hueso y era de unos contrabandistas que traficaban, no sé con qué tipo de cosas, pero lo cierto del caso, no sé si licor adulterado o tabaco, lo cierto del caso es que los cogieron a todos y los pusieron a buen recaudo. Y lo más simpático era que todos estaban vestidos a la usanza antigua, así, ni más ni menos. Pero esta historia precisamente de este caserón, como para ya dejar un poquito esta saga de fantasmas, me recuerda mucho una historia que es muy popular entre las tradiciones, sobre todo en la región paisa, y que tiene que ver precisamente con estas, lo que llaman los mitos y leyendas. Y aquí hay varios de esos bien, pero bien interesantes. Pues resulta que en el siglo pasado... Este partido lo vamos a ganar. Duque, el número 1 para ganar en primera vuelta. Pasado, en el siglo antepasado, estamos hablando del siglo XIX, por razones obvias y cuando todavía no había energía eléctrica, todavía no había la luz. Por ejemplo, a Medellín llegó la luz en 1898, en julio de 1898, y en Bogotá pues llegó un poco antes. De todas maneras, un pueblo sumergido en la oscuridad de la noche, en esa densidad de la noche, pues debe alimentar muchas leyendas, muchos mitos, porque es apenas comprensible que al influjo de la noche, no solamente por ser oscuridad, sino porque el mismo silencio aquieta todo. Y aparte de eso, no solamente se aquieta, sino que la mente está mucho más alerta. Hay unas ondas del cerebro, si no estoy mal, creo que son las ondas alfa, que activan unos determinados circuitos que hacen que el hombre sea mucho más lábil a cualquier situación que se presente, en algo así como, diríase, alucinación. ¿Qué hice? Y eso, el influjo de la oscuridad, pues cualquier cosa que uno vea potencialmente es un fantasma. De hecho, se le tiene mucho miedo a las matas de plátano, a los árboles de yarumo. El pez de la hoja del yarumo es blanco, tiene como un
de una tonalidad oscura a una tonalidad blanca. Ahí pues uno si ve eso en la distancia necesariamente tiene que llegar a pensar que puede ser potencialmente un fantasma. Lo mismo las hojas de plátano pueden ser tan altas y delgadas y las hojas que caen, el mismo viento, el flujo del viento al moverse pueden dar la sensación de cualquier cosa que uno quiera ver, especialmente si es lo suficientemente crédulo, si es lo suficientemente miedoso. Pues resulta entonces que estos pueblos, todos estos mitos y leyendas fueron especialmente socorridos, o muy socorridos, pues es decir, muy traídos de los cabellos para ahuyentar a la gente. Hay un mito en particular, que es la famosa barbacoa. Pues resulta que la barbacoa, de acuerdo con lo que contaban los abuelos, era una tradición que consistía en que cuatro individuos llevaban sobre una camilla, es decir, dos palos, dos largueros y una sábana amarrada a ambos largueros, sobre la sábana o sobre una lona, sobre algo fuerte, y lógicamente con unas varillas por debajo, se veía a un individuo que evidentemente estaba en posición yacente, es decir, un muerto, por decirlo de alguna manera. Los cuatro cargaban, y adelante de los cuatro iban otros dos, que llevaban una especie de candil cada uno, iluminando el camino. Y al verles pasar, se sentía el rumor que ellos emitían, como si estuvieran rezando en un murmullo, aquella cantinela que también es característica de las ánimas del purgatorio, por lo menos que es lo que la tradición nos cuenta. En fin, ese rumor hace mucho más terrorífico el espectáculo. Y entonces, la leyenda se acababa de con el hecho de que, de acuerdo con lo que contaban los abuelos, era que la barbacoa sería obligado a cargarla hasta el amanecer. Y que una vez empezara a despuntar la aurora, empezara a despuntar el sol, el tipo caía muerto. Porque lo obligaban esas figuras espectrales, obviamente vestidas de blanco y todas esas cosas, y como que flotaran. Entonces, nadie se atrevía, como chirriaba la camilla cuando iba pasando, porque el peso era bastante sobre esa sábana, sobre esa lona. Entonces la gente inmediatamente cerraba los postigos y se acostaba y rezaban el Magnífica y todo lo que se quiera. Con ese miedo, ese terror de que lo pusieran a una carga y que amaneciera, nadie se asomaba. Pero resulta que es la historia que cuentan. Entre dos municipios tan pequeños, si no tienen marineros guardias producían una tapetusa de un sabor delicioso, un aguardiente delicioso. Pero como era contrabando, pues no lo podían llevar a la luz del sol ni delante de la gente. Y contrabandaban también tabaco. Alguien, no sé qué fueron a contarle a alguien de rentas o olió o sospechó algo. Lo cierto del caso es que una noche se puso al acecho de la tal barbacoa. Se fue con otros dos compañeros y siguiéndole la huella, vieron como la barbacoa llegaba a un sitio y entraba a una casita. Cayeron a la casita y resulta que el famoso mito de la barbacoa no era otra cosa que dos contrabandistas que llevaban y traían tapetusa y tabaco, acomodaban el cargamento del contrabando, lo acomodaban de tal manera que ocupaba todo el largo y el ancho de la camilla en cuestión, y ellos se daban sus artes para darle la forma como de un cuerpo. Y los pillaron infragantis, los tipos con una especie de sábana blanca encima, los otros con candiles y eran unas viejas que les ponían una tapa especial y entonces se la quitaban y volvían y se la ponían para que diera destellos, y con eso pues causara todavía mucho más pánico. Lo cierto del caso es que los pillaron, los metieron a la casa y hasta ahí llegó el famoso mito de la barbacoa. Ahí se descubrió toda la verdad. Por lo tanto, pues, en esto de los fantasmas, es decir, hay algo de cierto, por lo menos la comunidad de habla en este momento de confianza, es que, a ver, un dato, tiene 700 casos de fantasmas
Ay, mi madre. colectiva fabrica estos fantasmas, yo no creo. Pero también al influjo mismo de un fenómeno como este, se pueden generar cualquier cantidad de casos trucados que son utilizados por quienes se asumen como cazadores de fantasmas o como espiritistas o como mediums. Simplemente se aprovechan de la coyuntura para descrestar incautos, para timar incautos y para descrestar calentarlos. Es decir, hay de uno y de otro. Por eso cuando decíamos que aquello de que no hay que creer en las brujas, pero que las hay, tiene validez también en esto de los fantasmas. Es decir, el fenómeno existe. Que no hay una explicación es otro cuento. Aunque intentaremos en el próximo programa hablar algo sobre esto. Pero que también hay mucha charlatanería, sí. Hay mucha charlatanería. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que sí o que no? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Ah, pues yo lo hago desde arriba y le hago. A mí me llega a hablar el presidente Juan Manuel Santos a darme ánimos y yo lo insulto y lo casco.